Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se encuentre y se disponga a visualizar esta sesión. Bienvenido a Club de Auditores para esta capacitación especializada referente al impacto del COVID-19 sobre la auditoría financiera 2020. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Nuestro amigo y expositor, el doctor Alex Cuscano, quien es el señor de KPMG del Perú, también es responsable de servicios de consultoría contable y especialista en NIF, también ha sido gerente de auditoría en lo que sería el Deloitte Perú y también Deloitte en la sede en España, en Barcelona. Es catedrático de distintas universidades acá en Lima, también es por supuesto expositor a nivel nacional e internacional, especializado en auditoría financiera y en temas de NIF, a quien damos la más cordial bienvenida. Quisiera poder tocar todo su currículum en la noche de hoy, pero realmente tiene tanta experiencia que pues lamentablemente por temas de tiempo no va a ser posible, pero le haremos llegar a cada uno de ustedes su CV para que ustedes puedan pues conocerlo un poquito mejor. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, es un placer nuevamente tenerle por acá, por su casa para esta exposición. Y bueno, sin más preámbulos, quiero ceder la sala para que usted pueda dar la bienvenida a la audiencia e iniciar la sesión que corresponde para la noche de hoy. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Blanca. Buenas noches con todos los participantes de este programa. Nos encontramos nuevamente. En un programa anterior desarrollamos lo que era la auditoría de estados financieros. Hoy vamos a enfocarlo más, o mejor dicho, este programa de 8 sesiones, lo vamos a enfocar también desde el punto de vista de la auditoría, pero ya en sí, en cómo debemos de ir identificando algunas situaciones de importancia con respecto a la preparación y presentación de estados financieros bajo NIF, ¿no? Entendiendo que es el marco contable más utilizado para la preparación y presentación de estados financieros en entidades del sector privado. Y si queremos hablar de entidades del sector público, pues ya sabemos que las NIC-SP están en un proceso de implementación en muchos países de Latinoamérica, así que lo que compartamos durante estas sesiones les va a servir cuando quieran ya meterse en el mundo de las NIC-SP, ¿no? Así que solo quiero, a ver, ahí se me escucha bien, Blanca, perdona. Sí, doctor, le escucho perfectamente. Y también Ya, se ve muy bien su webcam. perfecto, ahora solo quiero... Okay. Mi audio es que no está saliendo como... Hola, hola. Escuchamos perfectamente, doctor. Perfecto, ahora sí, ya está. Sí le voy a Okay. pedir, y disculpe Sí, la interrupción, que pueda poner pantalla completa su presentación para poder leer mejor, doctor. sí, ok. Ahí estamos, ¿verdad? Listo. Muchas gracias. Ok. ¿Tú me dices cuándo empezar, Blanca? ¿Estamos ya? Sí, doctor, adelante. Muy bien. A ver, como decíamos, vamos a enfocar estas 8 sesiones desde el punto de vista de la auditoría, ¿no? De qué es lo que debemos tomar en consideración al momento de efectuar nuestros procedimientos de identificación de riesgos y procedimientos de ejecución, ¿no? En una auditoría de estados financieros, vale la redundancia, ¿no? De tal manera que podamos nosotros al momento en este proceso de identificación de riesgos, verificar si efectivamente se están o no aplicando correctamente lo que establecen las normas internacionales de información financiera, ¿no? Nuevamente es importante que tengamos presente de que la preparación y presentación de estados financieros
de las empresas del sector privado, pues son NIF o son NIF para pymes, ¿no? Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer una auditoría de estados financieros, pues nosotros debemos ser expertos también en normas internacionales, porque de lo contrario no le vamos a poder decir a la entidad si finalmente se han preparado y presentado estados financieros razonablemente de acuerdo al marco contable que vienen a ser las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces, puede parecer que el temario que ustedes han podido identificar o observar esté más orientado al tema de NIF, y es que sí, pero nuevamente, nosotros somos auditores y por lo tanto al momento de identificar riesgo, al momento de establecer un procedimiento generalmente sustantivo, pues debemos de enfocarlo a cómo la empresa ha aplicado, ¿no?, las normas internacionales de información financiera para el reconocimiento, medición inicial, medición posterior, presentación y revelación en los estados financieros de las transacciones. ¿Ok? Entonces, a los que estuvieron presentes en el programa anterior, pues la idea aquí es de que podamos compartir lo más que se pueda sobre las experiencias prácticas, así que si ustedes también tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte, pues lo pueden hacer en cualquier momento. Ya saben que vamos a dar unos espacios de tiempo antes de las 8:30 y antes de las 10 que finalicemos, unos minutos, de tal manera que ahí van a poder ustedes participar activamente. ¿Ok? A ver, en estas primeras 3 sesiones vamos a enfocarnos en estos puntos importantes que vemos aquí en pantalla, porque a lo mejor vienen a ser los que más se van a tener que evaluar en un contexto de COVID, ¿no? En contexto de crisis. Es cierto de que las empresas al momento de preparar y presentar estados financieros lo hacen con mayor frecuencia anual, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos desde el lado del auditor, hay que ir recomendando a la entidad de que debe ya prepararse, ¿no? Ante, no esperar a que cierre el año 2020 para ir recogiendo todos los impactos en los estados financieros del COVID, ¿no? Y qué mejor hacerlo, bueno, si ya no lo puedo hacer a junio, o si lo hice a junio, a buena hora, y si no, a lo mejor puedo hacerlo ahora a septiembre, que estamos hace unos días de haber cerrado ese trimestre, de tal manera que podamos saber cuál es el impacto hasta la fecha del COVID, ¿no? Y eso va a permitir que finalmente los usuarios puedan tomar las decisiones más oportunas. No esperemos hasta final del año para recién reconocer algunos gastos, recién reconocer o desreconocer algunos activos, incrementar algunos pasivos, que es lo que en muchos escenarios va a suceder, y recién el usuario va a poder saber cuál es el nivel y el impacto que está teniendo el COVID. Entonces, un tema ahí importante es la oportunidad de la preparación y presentación de información financiera. Y desde ese punto de vista, como auditores, pues sabemos que si la empresa recién nos facilita la entrada después del año, eso quiere decir que vamos a tener poco tiempo para poder auditar, porque seguramente la empresa quiere que le traigamos su dictamen en febrero o en marzo, y eso hace de que nosotros podamos, tengamos que trabajar de forma intensiva entre febrero y un poquito más para poder lograr el objetivo. Por eso es que no siempre las auditorías suelen ser eficientes si es que se hace de esa manera. Por eso lo importante aquí es que coordinemos con la empresa para ir haciendo visitas preliminares. Es decir, ya desde julio incluso algunas empresas han recibido la visita de los auditores, de tal manera que puedan ahí ir de la mano con relación a mayor trabajo que implica hacer una auditoría de estados financieros en este contexto, ¿no? ¿Por qué? A ver, recordemos que hasta el año 2019 era años relativamente normales, ¿no? Entonces, año 2020, eso hace de que el sistema de control interno pueda haberse afectado, eso hace de que pueden haber algunas transacciones nuevas, producto de la reinvención que están haciendo algunos negocios, o pueden haber un tema de reorganización. Entonces, este año, el tema del control interno, el tema de nuevas transacciones, el tema del impacto negativo propiamente del COVID, el tema de algunas renegociaciones de activos, el tema del deterioro de activos, etcétera, ¿no? Hace de que el auditor trabaje más de lo que trabajaba hasta el año 2019. Y eso implica que el auditor tenga que recolectar más evidencia, ¿no?
Eso implica a la vez de que la empresa tenga también que trabajar, porque finalmente la empresa es la que te proporciona la información. Entonces, adelantando de que el trabajo es más arduo este año 2020, pues empresas con los auditores se han sentado desde julio, desde agosto, ¿no? Y han dicho, mira, este año 2020 tenemos un reto que es sacar una auditoría eficiente con COVID, ¿no? Es decir, mira, hasta el 2019 también trabajamos en equipo y obteníamos una auditoría eficiente, y este 2020, por más que exista COVID, debemos también cumplir el objetivo que es hacer una auditoría eficiente. Entonces, eso implica coordinaciones con antelación, porque yo como auditor no voy a poder auditar si tú finalmente como empresa no me entregas la información. Entonces, en ello radica el éxito de una auditoría financiera, ¿no? En anticipar trabajo, ¿no? De la mano con la empresa. De tal manera que no va a esperar hasta enero, febrero del próximo año y decirle, oye, empresa, mira, tú debiste haber reconocido deterioro. ¿De cuánto estamos hablando? De varios millones. Oye, mira, esto me cae como sorpresa. Meterle gasto significativo a diciembre del año 2020 me impacta más de lo que me está impactando. Ok, pero ahí es cuando yo te decía que si tú me hubieses dejado que yo entre como auditor en julio o en agosto, yo ya te hubiese dicho, mira, por si acaso tienes que hacer la prueba de deterioro para identificar si existe o no existe alguna pérdida por deterioro con relación a tus activos de larga duración. Pero bueno, como no me dejaste entrar, entonces yo te lo estoy diciendo ahora en enero y febrero, que es cuando recién me estás haciendo entrar. Entonces, ahí radica esto, ¿no? Y por eso es que el temario que tenemos aquí está más orientado a cómo la compañía está preparando y presentando información financiera bajo NIF, de tal manera que como auditores vayamos anticipándolo, oye, por si acaso, revisa el BNR de tus inventarios, por si acaso, mira, revisa la recuperabilidad de tu activo tributario diferido, por si acaso, evalúa si es que han habido cambios con relación a las provisiones, evalúa si es que los valores razonables se están determinando adecuadamente. Ese es el objetivo. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, Blanca, si te parece, como es la primera sesión y un poquito siempre nos gusta también innovar, sí me gustaría escucharlos a los participantes de tal manera que puedan ellos brindarnos cuáles son sus expectativas de este programa, ¿no? Tenemos 8 sesiones, de tal manera que si es que a lo mejor no estaba incluido en el temario, busquemos un espacio de tiempo y lo hagamos, o de lo contrario, pues si ustedes quieren enfatizar en uno ya existente, pues se lo comenta también para yo tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, si le parece, les dedicamos unos minutos para escucharlos a ustedes, por ahí si gustan algo rápido de dónde están participando, de tal manera que podamos a lo mejor hablar de unas situaciones particulares también en otros países, porque sé que hay participantes de varios lugares, ¿no? Entonces, los voy escuchando, amigos, por favor. Hola. Le escuchamos algo entrecortado, doctor. Así, qué raro. A ver. En la última parte lo escuchamos un poquito entrecortado. Lo que le decía es que sí me gustaría escucharlos a ustedes, los participantes, para que me comenten si es que tienen alguna expectativa con relación a este curso, ¿no? Si es una expectativa nueva en adición al temario o si es algún tema que está ahí incluido en el contenido de tal manera que lo podamos abordar un poco más, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar y con más ahínco quizá de participantes de otros países para considerar también un poco la jurisdicción, ¿no? Perfecto, entonces abrimos el bloque para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Por favor, háganlo llegar vía escrita por medio del chat. Recuerden poner si es que están fuera del Perú, a qué país pertenecen. Y también tienen la opción de hacer sus comentarios vía micrófono. Siéntanse con toda la libertad para poder hacer llegar la solicitud para usar su micrófono sin ningún problema. Por el momento, doctor, vamos a esperar que las personas empiecen a hacer llegar sus comentarios, puede iniciar la sesión. Ok.
Bueno, ok, entonces por ahí se van conectando. Lo que pasa es que es importante poder interactuar un poco más con ustedes, así que por favor siéntanse toda la confianza, como decía Blanca, de poder hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a conversar un poquito de forma genérica con relación a cada uno de estos temas y luego ya luego empezaremos a desarrollarlo también con la parte práctica, ¿ok? Bien, a ver, empecemos. No solamente el tema de deterioro bajo NIC 36 es el que debemos de evaluar en las empresas, sino en general el deterioro, la desvalorización de todos los activos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que todos los activos nosotros sabemos que representan una inversión. Por lo tanto, si la empresa sabe de que no va a recuperar lo invertido o no va a recuperar la totalidad o una parte de lo invertido, pues ese importe se debe mandar directamente a resultados. Es lo que le llamamos pérdida como tal. Entonces, esa es una de las condiciones que establece el marco conceptual para que un activo se mantenga. Es decir, que ese recurso genere beneficios económicos, ¿no?, futuros y que esos beneficios fluyan hacia la entidad. Y todos los activos, para que se mantengan como activos, ¿no?, deben generar un beneficio económico hacia el negocio, ya sea porque lo utilizamos o ya sea porque van a generar efectivo de forma directa. Entonces, cuando no se cumple esa condición, ¿no?, se debe mandar esa proporción o la totalidad de lo que no se va a recuperar, pues a resultados. Entonces, cada partida de los estados financieros, dependiendo si son financieros o no financieros, ¿no?, se exponen a un tema de deterioro, un tema de desvalorización. Entonces, esto es un riesgo que incluso puede llegar a ser riesgo significativo en todas las auditorías. Entonces, si yo voy a auditar, por ejemplo, efectivo y equivalente al efectivo, bueno, a menos que me encuentre en un país hiperinflacionario, en donde si hoy tengo 1.000, mañana puedo tener 1.500 o puedo tener 200, salvo ese tipo de situaciones, pues el efectivo y equivalente al efectivo difícilmente podría sufrir un tema de deterioro. Alex, pero si la compañía tiene un depósito a plazo o una cuenta bancaria en una entidad que no sea un banco, bueno, habría que evaluar los límites de cobertura de los fondos de seguro de depósito, ¿no? Es decir, si una entidad financiera quiebra, por ley hay un importe de prima que se va pagando, que lo paga la entidad financiera, de tal manera que se cubre, ¿no?, ante el deudor. Entonces, si nosotros tenemos un depósito a plazo o una empresa tiene un depósito a plazo, el límite, independientemente, ¿no?, de que si la empresa quiebra o no, es de más de 100.000 soles. Pero oye, las empresas tienen depósitos o cuentas bancarias más significativas. Entonces, ahí es cuando se asume más riesgo. ¿Por qué? Porque si la entidad financiera llega a quebrar o a cerrar, mira, del millón que tengo invertido, solamente me van a poder cubrir el 10%, ¿no?, que es 100.000 y tantos que comentamos. Y el resto, pues no voy a poder recuperar. Entonces, pero para que llegue ese escenario, ¿no?, al menos el sistema financiero en la mayoría de países de Latinoamérica es un sistema financiero bien robusto, ¿no? Y cuando llega ese extremo de que una entidad que forma parte del sistema financiero quiebre, pues ya los reguladores, acá en el caso peruano la SBS, pues anticipan, ¿no?, esa situación de tal manera que no se perjudique al público. Entonces, al menos incluso este año, por tema de COVID, no hemos visto alguna entidad financiera que pueda haber sufrido algún impacto significativo. Bueno, todas tienen impacto por el tema del COVID, pero una que se avisore a corto o mediano plazo de que pueda tener problemas de continuidad, ¿no? Por lo tanto, en el caso efectivo y equivalente al efectivo, no es tanto que le asociamos un riesgo de recuperabilidad, un riesgo de deterioro. Pero no va a pasar la misma suerte con las cuentas por cobrar. Oye, las cuentas por cobrar las tengo a empresas que se dedican a distintos sectores, ¿no? Y hay unos sectores que han sido más perjudicados que otros. Entonces, oye, ahí la evaluación es bastante sencilla desde el punto de vista conceptual. Es decir, si voy o no voy a poder cobrar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que nosotros ese riesgo tenemos que asociarlo a las cuentas por cobrar. E incluso puede ser riesgo significativo, si es que estamos hablando de una empresa que tiene una cantidad significativa de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, oye, hay que evaluar la cartera
de clientes, en qué sectores se encuentran, ¿no? Esa cobranza dudosa que se tiene registrada hasta la fecha es suficiente para cubrir la eventual pérdida de recuperabilidad. Y ahí ya estamos hablando de la NIF 9, que nos habla sobre el deterioro de activos financieros, ¿no? Y la NIF 9 te habla sobre establecer, la empresa debe establecer políticas para poder estimar cuánto es esa pérdida esperada. Entonces, nosotros como auditores, ¿qué debemos de evaluar? ¿No? Muchas veces cometemos el error de solamente agarrar la política y hacer un recálculo. Ah, mira, la empresa tiene la política de contabilizar cobranza dudosa pasados los 90 días. Y pasados los 90 días reconoce 40% de cobranza dudosa, pasados los 360 días reconoce el 50%, pasados los 720 días reconoce el 80%, y así se constituye su política contable. Y muchas veces lo que hacemos como auditores es agarrar esa política contable, hacer un recálculo en función a los días de vencimiento y hasta la cobranza dudosa. Porque en realidad esa no es la prueba que debemos efectuar. Lo que nosotros primero debemos auditar, y no solamente para el caso de cobranza dudosa, sino para todas las estimaciones contables, es revisar la política contable. Eso es lo primero que debemos hacer. Empresa, dame tu política de cobranza dudosa. Y la empresa te proporcionará la política, y lo que tenemos que hacer nosotros es validar si esa política de cobranza dudosa está acorde a lo que exige la NIF 9. Y la NIF 9 te habla de pérdidas esperadas, de que hay un tratamiento simplificado que puedes considerar los factores macroeconómicos vigentes, los previsibles, información histórica del cliente, etcétera, pero debe haber un modelo, debe haber una forma en cómo calcular esa pérdida esperada, y eso es lo que debemos auditar. El recálculo es sencillo, pero lo que debemos auditar aquí, no solamente para cobranza dudosa, sino para cualquier estimación contable significativa, es la política contable. Lo mismo ocurrirá con los inventarios, ¿no? Recuerden ustedes que la NIF 2 te habla sobre la medición posterior, en donde tenemos que comparar el costo de adquisición o el costo de producción versus el valor neto de realización. Y el valor neto de realización no es otra cosa más que el flujo de caja neto que vamos a obtener por la venta de ese inventario, ¿no? Entonces, oye, mira, yo tenía hasta antes de la pandemia una cantidad significativa de inventarios porque siempre lo mantenía sin stock, y resulta que ahora por tema de la cuarentena, restricciones que se han presentado incluso hasta la fecha, pues yo me quedaba con esos inventarios. Y la idea era venderlos porque a lo mejor yo me dedicaba a un negocio de útiles para el colegio. Y bueno, no había colegio presencial, pues ya no había necesidad de comprar bastantes artículos que yo vendía normalmente en época en campaña de colegio. Entonces, oye, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Me lo guardo para el próximo año? Sí, pero yo he invertido ahí casi todo mi capital. Voy a tener que rematarlo. Entonces, oye, ya ahí ves la lógica de que no vas a poder recuperar lo que invertiste, una parte o la totalidad. Entonces, nuevamente hablamos un tema ahí de, llamémoslo también deterioro, pero para hablar con propiedad, la NIC 2 te habla de desvalorización. ¿Ok? Entonces, seguimos bajando con los inventarios, ocurre lo mismo con las inversiones, ¿no? Imagínate, tú tenías inversiones en acciones, inversiones en bonos, fondos mutuos, papeles comerciales o cualquier otro instrumento, ¿no? Ya sea que la empresa emisora sea local o del extranjero. ¿Y qué veíamos? Hasta antes de la pandemia, todo normal, ¿no? Y seguramente tú decidías hacer tu inversión en esos instrumentos porque decías que eran instrumentos, pues que eran sin riesgo. Y resulta que aparece la pandemia y todos los valores se han visto perjudicados, todos los valores, ¿no? Entonces, a la fecha, hay que evaluar si esa inversión se va o no se va a recuperar. Hay que evaluar al emisor, ¿no? Imagínate que la empresa que tú estás auditando había comprado acciones en diciembre del 2019 de las empresas de aviación comercial, ¿no? Por ejemplo, Avianca, LATAM. Entonces tú decías, oye, mira, el sector se pinta muy bonito, que los analistas dicen que va a haber una expectativa de un crecimiento del 15% para el 2020 en adelante. Entonces tú dijiste, ¿sabes qué? Me decido para comprar acciones de empresas que se dedican al transporte aéreo. Perfecto. Entonces tú contento, invertiste porque uno, decías, oye, mira, este sector no se va a caer, y dos, decías, oye, la rentabilidad va a ser buena, por lo tanto, invierto. Entonces, y hemos visto las noticias, ¿no? Que por un tema a lo mejor de estrategia o reorganización, lo que fuera, ¿no? Empresas como Avianca, empresas como Latam, algunas de sus operaciones, ¿no? En el extranjero han iniciado procesos de liquidación, ¿no?
Entonces, oye, ¿cuánto vale ahora las inversiones? ¿No? ¿Se van o no se van a recuperar? Entonces, la empresa puede haberlas mantenido al costo de adquisición de diciembre del 2019 ya, pero hay que evaluarla a la fecha. ¿Vas o no vas a poder recuperarla? ¿No? Y ahí es donde la norma, la NIF 9, ¿no? U otra norma que nos hable sobre inversiones en acciones, te dicen tienes que evaluar el deterioro. Y el deterioro es tan sencillo conceptualmente desde el punto de vista si voy o no voy a poder recuperar lo que he invertido. Oye, si la empresa ya ha iniciado un proceso de liquidación, entonces prácticamente no voy a recuperar mi inversión y lo que no es activo, ¿qué es? Gasto. Seguimos bajando con los activos no corrientes, ¿no? Esos activos fijos, esos activos intangibles, esas inversiones en subsidiarias, esas inversiones en asociadas, que tienen algo en común. Todos son inversiones a largo plazo, ¿no? Están en la parte de activos no corrientes. ¿Y esto qué significa? Significa que tienen que pasar más años para que se recupere la inversión, ¿no? Porque son inversiones a largo plazo. Entonces, ahí es cuando nosotros aplicamos la NIC 36, porque miren, todos los activos que habíamos hablado, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y algunas inversiones negociables, se tratan bajo otras normas, ¿no? Pero todos los activos que están en la parte no corriente, como activo fijo, intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos, inversiones subsidiarias, inversiones asociadas, al ser activos no corrientes, activos de larga duración, el tema del deterioro se trata bajo la NIC 36. Y la NIC 36, ¿qué dice? ¿Qué obliga a las empresas? Obliga a que evalúen si existen o no existen indicadores de deterioro. Entonces, si tú auditabas esta empresa hasta diciembre del año 2019, pues la empresa que te decía, mira, ¿sabes qué, auditor? Yo he hecho mi test de deterioro, mi test de impairment, y resulta que no hay indicios de deterioro. Ah, perfecto. A ver, dame el sustento. Mira, acá está mi test, mi checklist, ¿no? De indicadores de deterioro, y no hay, he concluido que no hay indicio de deterioro. Ah, entonces tú como auditor validabas, evaluabas y decías, perfecto. Ahí queda la aplicación de la norma. Pero para el año 2020, si la empresa, tú sabiendo que es una empresa que está en un sector complicado, que ha sido golpeado por el tema del COVID, y la empresa te dice, auditor, mira, al igual que el año pasado y todos los años, mi test de deterioro ha salido de que no hay indicadores de deterioro. Por lo tanto, ahí queda. Tú dices, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay indicadores de deterioro? Si hay indicadores de fuentes externas como la misma situación macroeconómica, el mismo sector en el que te encuentras, mira tus ingresos cómo han caído, tus márgenes cómo han caído, ¿no? El tema de obsolescencia, porque tú me acabas de comentar de que no has podido darle mantenimiento como le debías a todos los años a tus activos, porque no contabas con la liquidez suficiente. Es más, me estás diciendo también que hay planes de los accionistas de querer cambiar de giro, cambiar la actividad del negocio. Entonces, ¿cómo vas a decir que no hay indicadores de deterioro? Entonces, ahí es donde tú vas a decirle, no, hay indicadores de deterioro. Por favor, revisa ese informe que has hecho. Y seguramente lo va a realizar y dice, sí, efectivamente, auditor, había hecho lo mismo que hice el año pasado, pero aquí está el informe, sí hay indicadores de deterioro. Perfecto. Entonces, ahora tienes que ir al segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso de la NIC 36? Efectuar la prueba de deterioro. Y cuando efectúas la prueba de deterioro, ahí ya tienes que meterle punche, porque si tienes que calcular sí o sí valores razonables, sí o sí valores en uso, y eso implica un mayor esfuerzo para determinarlo. Entonces, eso hace de que el auditor pida esa prueba de deterioro, la audite, vea si efectivamente eso no es adecuada y emita una opinión. Entonces, este año, 2020, la mayoría de empresas van a tener que hacer obligatoriamente la prueba de deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay indicadores de deterioro. Vemos algunas noticias con relación a que las empresas están en proceso de reorganización, están en proceso de cambiar de giro, ¿no? Están hablando sobre cómo, para finalmente afrontar esta situación. Entonces, eso puede implicar a que las empresas discontinúen algunas operaciones y las obliguen a tomar la decisión de a lo mejor liquidar personal, liquidar algunas operaciones en ciertas ciudades, en ciertos países, y eso implica a la vez de que se pueda generar algún tipo de provisiones, ¿no? Entonces, como las denominadas provisiones por reorganización. Y aquí ya estamos hablando de la NIF 5, estamos hablando de la NIF 37, ¿no? Porque dependiendo si se cumplen algunas condiciones, pues la compañía ya va a tener que reconocer alguna provisión,
¿ya? O también la entidad se ha visto involucrada en algunos procesos, ¿no?, legales, judiciales, contenciosos, penales, como que, dependiendo cuál sea el asunto, tanto como demandado y como demandante, ¿no? Y eso implica de que la empresa deba de evaluar si debe o no debe reconocer activos o pasivos contingentes, ¿no? De tal manera que eso hace de que nosotros como auditores asignemos un riesgo de, uno, existencia, ¿no? Identificamos el riesgo de evaluación, porque, oye, a lo mejor algunas de esas situaciones a favor o en contra pueden ser significativas, ¿no? Y si finalmente se tienen los derechos o las obligaciones. Nosotros sabemos que en auditorías evaluamos o auditamos en base a aseveraciones, ¿no? Por lo tanto, para el año 2020, una de las aseveraciones significativas van a ser el tema de las evaluaciones, ¿ok? Nosotros conocemos las aseveraciones de existencia, integridad, evaluación, derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, no te digo que no vas a revisar todas se tienen que evaluar, eso ya lo sabemos, pero una en la que vamos a tener que asignarle seguramente en algunos casos riesgos significativos o riesgos altos es la aseveración de evaluación en lo que se relacione al tema de deterioro, generalmente. ¿Ok? El tema de los valores razonables. Los valores razonables, ustedes saben que recoge los valores de los mercados. Y para nada es algo oculto de que los mercados se han visto afectados por el tema de la pandemia. Y eso, consecuentemente, hace de que los valores razonables cambien. Entonces, si nosotros auditamos empresas que tienen activos o pasivos medidos al valor razonable, seguramente también será un riesgo. Si no es un riesgo significativo, será un riesgo alto. Y eso hará que tengamos también que nosotros involucrar incluso a algunos expertos en temas de evaluación. Porque recordemos que las normas internacionales de auditoría te hablan sobre el experto del auditor. Es decir, la empresa, como tiene que hacer estos cálculos, contrata o a lo mejor le pide a alguien que sepa de la empresa determinar estos valores razonables. Entonces, como ya son temas competentes, ¿no? Entonces, nosotros como auditores, si sabemos sobre esos temas, los podemos revisar, o si no, también involucramos a un especialista para que lo haga. Entonces, valores razonables este año, de toda manera, se presenta como un riesgo importante. ¿Ok? Muy bien. A ver, otro de los riesgos que debemos asignar aquí es con relación a si la empresa va a poder o no continuar como empresa en marcha, ¿no? Y esto lo hacemos de forma obligatoria. Bueno, todos los años nosotros aplicamos nuestra NIA 560, que nos habla sobre la hipótesis de empresa en marcha, ¿no? Que es la misma hipótesis que establece el marco conceptual de las NIF. Entonces, seguramente hasta el 2019 pues no había incertidumbre material con relación a que si iba a continuar o no como empresa en marcha. Por lo tanto, pues lo documentabas en tu papel de trabajo y ya está. Pero este año, 2020, para muchas empresas, pues el tema de hipótesis de empresa en marcha va a ser un riesgo incluso significativo, ¿no? Entonces, eso implicará de que la empresa, si dice, oye, auditor, mira, sí voy a poder continuar como empresa en marcha, ok, perfecto, y sabemos que hay incertidumbre material, entonces dame toda la evidencia que soporte de que sí vas a poder continuar. Esa evidencia deberá estar representada por proyecciones, por planes estratégicos, por flujos de caja proyectados, etc. Todo para que nosotros tengamos evidencia suficiente con relación a si la empresa va o no va a poder seguir operando en el futuro. ¿Ok? Entonces, si sabemos sobre el tema de la incertidumbre, ok, en algunos sectores será más y en otras menos. Lo siguiente es que la empresa realmente pueda soportarte que sí va a poder continuar. Si la empresa, habiendo identificado incertidumbre material,
de que no va a poder continuar como empresa en marcha y no te soporta, eso puede llevar incluso a que la opinión de auditoría se modifique, ¿no? Y al estar hablando de una modificación, difícilmente podría ser simplemente una calificación. Podría ser o una abstención de opinión o podría ser una opinión negativa. Entonces, las consecuencias de que no se documente, o mejor dicho, de que la empresa no te evidencie, sustente adecuadamente de que sí va a poder continuar como empresa en marcha, es de por sí, y se los adelanto, ¿no? Un error, una incorrección o una limitación generalizada. Y eso hace o que sea una opinión negativa o que sea una abstención de opinión. Por lo tanto, desde ahora ya te estoy diciendo que en algunos sectores o algunas empresas que tú sabes que el riesgo de la incertidumbre de empresa en marcha es elevadísima, puedas incluso considerarlo como un riesgo significativo. ¿Ok? Puedes incluso considerarlo como un riesgo significativo. Muy bien, ¿qué más? Hechos posteriores. A ver, recuerden que las NIAs no han cambiado con relación al tema del COVID, ¿ya? O sea, si bien lo que ha hecho el Comité de Normas de Auditoría y Aseguramiento, que forman parte de la IFAC, el IASBI con AA, es compartir, publicar bastante documentos que nos ayudan a enfatizar, a direccionar la aplicación de una NIA, pero las NIAs siguen siendo las mismas. Por lo tanto, también hay una NIA que nos habla de hechos posteriores y esa se mantiene. Entonces, la NIA de hechos posteriores va de la mano también con el tema de empresa en marcha, ¿no? Y nosotros evaluamos toda la información que podamos obtener hasta el momento en que nosotros enviamos el informe con el dictamen. Hasta esa fecha evaluamos. Alex, pero no evaluamos hasta la fecha en la que firmamos el dictamen, no, son temas distintos. Una fecha es en la que tú pones, en la que tú dices, mira, ya terminé de documentar, ya obtuve la última evidencia. Por lo tanto, esa es la fecha en la que tú debes de firmar el dictamen. Ok, por ejemplo, 14 de febrero. Pero no ese mismo día le entregas el informe con el dictamen. Pasan unos días, una semana, 2 semanas, y se lo entregas al cliente, a la empresa. Por lo tanto, una es la fecha del dictamen y otra es la fecha de emisión. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos hacer procedimientos, hechos posteriores, hasta la fecha de emisión. Esa es nuestra responsabilidad. E incluso, ¿no? Si nos llega, si nos llega información de que puede afectar significativamente nuestra opinión, que ya emitimos, que ya lo compartimos y ya lo publicamos, podemos incluso reemitir opiniones. Es un proceso bastante delicado, perjudicial también para la entidad y el auditor, pero también se puede dar el caso. ¿Ok? Revelaciones en notas a los estados financieros, ¿no? A ver, nuevamente, si por el lado de las NIAs no es que se ha modificado para el tema del COVID en específico, en el caso de las NIS sucede lo mismo. A ver, si bien han habido algunas modificaciones en específico en la NIS 16 por el tema de las concesiones, no significa que las NIF también se hayan tenido que modificar por el tema del COVID. No, las NIF están hechas para un escenario con o sin crisis, ¿ya? Por lo tanto, la forma más sencilla que se le puede anticipar para asegurarnos de que la empresa esté revelando adecuadamente lo que dicen las normas internacionales es que si en notas a los estados financieros se está hablando sobre el impacto del COVID en cada una de las partidas. Ojo, no es una obligación, ¿ya? Pero lo que sí, ¿a qué vamos? Vamos a que, oye, si tú sabes que tus costos de los inventarios, tu deterioro de cuentas por cobrar, tu deterioro de activos fijos, tus provisiones, etcétera, se han visto afectadas por el tema del COVID, entonces eso es lo que debes decirle también en notas a los estados financieros. Veremos también un poco sobre la presentación, por ahí compartiremos en unas sesiones finales sobre cómo podrían las empresas presentar los impactos del COVID, ¿no? Recordemos que la NIC 1 es la norma que utilizan las empresas para preparar y presentar estados financieros, y ahí la norma ya te habla sobre transacciones inusuales, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ocurre con el tema del COVID. Por lo tanto,
podríamos incluirla como una transacción inusual, ya sea como parte de una transacción del estado de resultado, por ejemplo, o a lo mejor abrir una línea, ¿no? Si están mostrando los gastos, mostrar una línea y dice, gasto por efecto COVID, ¿no? Entonces, ya la presentación más práctica desde el punto de vista del usuario es la que debe prevalecer. Así que también lo comentaremos ahí para ver cómo deberían preparar y presentar estados financieros en ese contexto de COVID. El impuesto a las ganancias, no como reconocer el impuesto diferido, o ya entendemos que la empresa y el auditor lo sabe, pero sí enfocarnos en la parte del activo tributario diferido, ¿no? Relacionado a pérdidas tributarias arrastrables. ¿Y por qué? Porque esto va de la mano también a la continuidad de la empresa, a la continuidad y a la generación de rentas imponibles futuras. Oye, si yo audité la empresa del año pasado, 2019, y era una empresa que reportó pérdidas tributarias, y bueno, la gerencia o el directorio hicieron un plan y dijeron, sí, bueno, como recién nos estamos metiendo al mercado, pues va a costar unos 2 o 3 años que empecemos a generar utilidades tributarias, por lo tanto ahí vamos a utilizar esa pérdida tributaria. Pues bacán. Entonces hasta el 2019 te lo sustentaron de esa manera, entonces tú como auditor decías, perfecto, ok, me es suficiente la evidencia, por lo tanto valido el activo tributario diferido. Pero ahora 2020 con todo lo que se ha presentado, entonces, oye, ¿qué dice la empresa? ¿Qué dice la gerencia? ¿Qué dice el directorio con relación a la pérdida tributaria que había hasta el 2019? Solo estamos tocando el 2019. Entonces, no, pero se mantiene lo mismo. ¿Pero cómo se mantiene lo mismo? Si ha cambiado el escenario, todo tu plan estratégico has tenido que cambiarlo, modificar, actualizar, qué sé yo. ¿Cómo vas o no vas a obtener utilidades tributarias en el futuro para utilizarla? Y nos vamos a encontrar quizás también con el mismo escenario de que la empresa no puede sustentarlo, no puede evidenciar de que sí va a poder recuperar esa pérdida tributaria. Y si en 2020 hay también pérdida tributaria, entonces ya estamos hablando de la pérdida tributaria del 2019 y la del 2020, entonces con más razón la empresa tendrá que sustentar si efectivamente va a poder o no va a poder recuperar ello. ¿Ok? Y ahí vamos, ¿no? Y esto va de la mano con el tema de empresa en marcha, va de la mano con el tema del deterioro. Entonces, ahí aprovechar también para decirle a la empresa, mira empresa, este año como vas a tener que hacer tu prueba de deterioro, esos flujos de caja te van a ayudar para hacer también empresa en marcha y a la vez también te van a servir para el tema de los valores razonables y a la vez también te pueden servir para el tema de la recuperabilidad o no del impuesto a la renta. Eso es lo que quiere la empresa. La empresa va a decir, pero Alex, entonces tengo que calcular por un lado valor razonable, por otro lado P de deterioro, por otro lado flujo para empresa en marcha, por otro lado para... A ver, vamos a hacer algo simpático, vamos a matar 4 pájaros de un solo tiro. Entonces, haz bien tus proyecciones, haz bien tu flujo de caja, bien tu planeamiento, y eso lo vas a utilizar para todos estos puntos que hemos visto. Y eso se lo anticipas desde ahora. Se lo anticipas desde ahora. ¿Ok? Muy bien. A ver, pasivos financieros. Se dan temas de renegociación de pasivos, ¿no? Y eso hace de que evaluemos la NIF 9 con relación a si debe haber o no una baja de pasivo financiero. Y vamos a ver luego con casos prácticos cómo es que la norma nos habla, la NIF 9 nos habla del famoso test de deterioro. Perdón, el test del 10%. Eso significa que si evalúas de que los flujos de caja que tienes que pagar antes, ¿no?, de los cambios que se han hecho al contrato y los flujos de caja que vas a hacer después de haber hecho cambios al contrato, superan o no superan un 10%, si superan el 10% sí se considera una baja del pasivo y si no, pues una continuidad. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Entonces, si vamos a una empresa y la empresa ha renegociado todas sus deudas con los bancos, entonces aquí debemos de decir, ¿sabes qué? Vamos a evaluar si efectivamente hay o no una baja de pasivo. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algunos países en donde han habido préstamos promovidos o fomentados por el gobierno, el Estado.
Entonces, ahí surge la duda con relación a que si esos préstamos, por ejemplo, acá en el Perú hablamos de los programas Reactiva, si esos préstamos deben o no deben ser contabilizados bajo NIF 9, bajo NIF 20, entonces hay ciertas posiciones. Nosotros como auditores tenemos que establecer una posición, porque a lo mejor la empresa va por una posición y tú vas por la otra, entonces eso va a generar conflictos. Entonces, desde ahora siéntate con la empresa y decir, mira, ¿cuál va a ser la posición? Te comparto mía, de tal manera que la empresa dice, a ver, dime, auditor, ¿cuál es tu posición esta? Ah, bueno, entonces para evitar problemas, vamos a hacer eso. Entonces, negociar en el buen término de la palabra, ¿no? Desde ahora. Porque lo peor que podría pasar es que la empresa, por ejemplo, ¿no? Esté contabilizando esos préstamos bajo NIF 20 y tú llegues como auditor y dices, no, no es NIF 20, no es NIF 20 por eso, por eso, por eso. Entonces la empresa puede sustentarla, no, pero sí es NIF 20 porque esto que el otro. Y tú como auditor, no, pero no es NIF 20. Entonces, oye, ¿por qué no nos sentamos en octubre y por qué no me dijiste eso? A eso vamos. Esto, o sea, no vamos a hablar en sí de temas de auditoría como lo que vimos en el programa anterior. Por ahí he visto unos comentarios sobre el material. No vamos a poder verlo, lamentablemente, pero vamos a verlo desde el punto de vista de preparación y presentación de estado financiero, de tal manera que yo como auditor identifico, ahí hay riesgo significativo o no significativo, de tal manera que eso me va a ayudar a establecer mi estrategia de auditoría para decir, entonces, voy a desarrollar en la etapa de ejecución. Ese es el core de este programa, ¿ya? Estamos hablando ahora de lo que vamos a desarrollar en estas 3 o 4 primeras sesiones, ¿no? El tema de los arrendamientos, miren, si estamos auditando una empresa que tiene una población significativa de arrendamientos, entonces ahí sí vamos a tener que asignar también un riesgo con relación a qué ha hecho la empresa para contabilizar los cambios a los contratos, ¿no? Si es que han habido o no. Entonces, ahí el auditor primero tiene que identificar, a ver, ¿cuáles contratos tienes? Tantos. ¿Han habido cambios? Sí, mira, con donaciones. Ok. ¿Has aplicado o no has aplicado la enmienda que estableció la NIF? Sí, le he aplicado. Perfecto. Revisas el cálculo para ver si efectivamente, primero revisas si es que ese cambio entra dentro del alcance de las enmiendas de la NIF 16 y segundo, verificas el cálculo. Si la empresa no tiene una población significativa o a lo mejor tiene un contrato que es muy significativo porque a lo mejor estás habitando una empresa de servicios y la empresa de servicios funciona en un local alquilado y es el gasto más importante, entonces, oye, ahí también tendrás que considerarlo. Pero si vas a auditar una empresa en donde los contratos de arrendamiento de por sí ya no son significativos, no valdría la pena evaluar la aplicación o el tratamiento de la enmienda de la NIF. ¿De acuerdo? No sería, no, no, no valdría la pena. A ver, retrocediendo el tema de los pasivos financieros, fíjense que cuando se produce un tema de incumplimiento de condiciones o de los famosos covenants, pues se hace exigible la deuda, ¿no? El pasivo financiero que estaba en la parte no corriente tendría que pasarse a la parte corriente. Entonces viene la pregunta con relación a si yo como auditor voy de la empresa y resulta de que sí, pues efectivamente la empresa eh, incumplió un covenant, porque tenía que mantener un ratio de liquidez de 1.5, pero ¿sabes qué? Yo como empresa no pude por tema de la pandemia. Entonces, a ver, hay que evitar sorpresas. ¿Y qué significa eso? No esperemos hasta enero o febrero del próximo año a decir, oye empresa, has incumplido el covenant. Por lo tanto, este pasivo tienes que mandar a la parte corriente. Oye, me estás destrozando todos mis ratios y lo mando a la parte corriente. Sí, pero es lo que debes hacer en aplicación de la norma. Pero auditor, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Otro tema importante, desde ahora. Mira empresa, tú evalúas los cobres, generalmente se evalúan de forma trimestral o semestral. Mira, ya pasó el trimestre, ya pasó un semestre. Si ahorita tendrías que presentar estados financieros, ese pasivo tendría que pasar a la parte corriente. Entonces, desde ahora anda y negocia con el banco. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue el próximo año, en enero, por decirlo así,
y diga, mira, si incumplí este covenant, sí lo incumplí, pero ya hablé con el banco, cambiamos las condiciones y ahora ya no es 1.5 de liquidez, sino ahora 0.90. A ver, ¿dónde está? Acá está el cambio. Perfecto, entonces no hay ningún problema. Eso es lo que ustedes deben anticipar a las empresas. Y esa es la idea. De esa forma vamos a enfocar cada una de las sesiones. Es algo así como aplicación de las NIS para las empresas desde el punto de vista del auditor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar en las 8 sesiones. Va a aparecer un curso de NIF, pero no lo es. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista que como auditores debemos saber cómo deben ser tratados, ¿no? Contablemente las transacciones que ha hecho la entidad, ¿no? O los impactos del COVID. Reconocimiento de los ingresos. Generalmente para entidades de sectores en donde los ingresos sean volátiles, ¿no? Variables, hay que evaluarlo, ¿no? En empresas comerciales no va a ser un riesgo a lo mejor reconocimiento de los ingresos, porque sabemos que reconocen cuando entregan finalmente o transfieren el control de los activos, de los inventarios, pero sí en empresas de servicios, ¿no? Imagínate que tú estabas auditando una empresa en 2019 y la empresa había firmado un contrato para prestar un servicio por 5 años, ¿no? Y resulta que dentro de ese contrato habían condiciones que podría hacer que suba o baje el importe de lo que iba a cobrar. Entonces estamos hablando de una contraprestación variable, ¿no? Nuevamente, si tú has firmado un contrato por 5 millones, puede ser que al final de los 5 años cobres más de 5 millones o cobres menos de los 5 millones, dependiendo de las penalidades en específico, ¿no? Entonces, la empresa venía reconociendo ingresos en base a un contrato de 5 millones, por decirlo así. Entonces, 2020, o se han renegociado esos contratos, o detonaron algunas penalidades, entonces, oye, empresa, ¿has revisado si siguen siendo 5 millones, o sigue siendo más, o es más, o es menos? ¿Por qué? Porque tú debes de evaluar, como es una contraprestación variable, es una estimación, y las estimaciones se tienen que revisar por lo menos a cada cierre de año. Pero tú no vas a esperar a diciembre del 2020 para revisar si los 5 millones siguen siendo 5 millones. Tú ya lo tienes que haber revisado desde marzo, desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque tú vienes devengando ingresos todos los meses en función a cómo se van satisfaciendo las obligaciones de desempeño. Entonces, importantísimo en estos sectores. En donde tienen contraprestaciones variables. ¿Ok? Y bueno, lo de subvenciones y ayuda del gobierno, lo que le decía a ver, dependiendo, aquí lo que debemos evaluar es si algunos programas que han desarrollado los gobiernos califican o no como subvenciones y ayudas tratadas bajo la NIC 20, ¿no? Y la misma NIC 20 te dice de que el mismo gobierno te ha tenido que dar directamente la ayuda. Acá en el Perú hubo un programa que fue orientado al tema el tema laboral, y el Estado depositó un porcentaje, creo que fue el 35% de las planillas, a las empresas. Si tenías 5 trabajadores y cada trabajador ganaba 1.000, el Estado te pagaba 35%, te subvencionaba 35%. Y ahí, pues, ingresa dentro del alcance de la NIC 20 sin ningún problema. Por lo tanto, ahí aplicaba NIC 20. Entonces, ¿cómo reconoces esas transacciones? Pues la NIC 20 te dice que debes reconocerlo directamente en resultados. Entonces, si tú tenías un pasivo que pagar a tus trabajadores, entonces lo has pagado una parte de tu bolsillo y otra parte subvencionada por el gobierno. Por lo tanto, esa otra parte subvencionada por el gobierno la reconocías como un ingreso, ¿no? Pero ya era discutible, y sigue siendo discutible, por ejemplo, esos programas de préstamos, ¿no? Lo que se discute aquí es que si esos préstamos que fomentan, desarrollan, ¿no? Directa o indirectamente el gobierno, califican o no como
subvenciones o ayudas del gobierno dentro de la NIC 20, ¿no? Como decíamos, hay posiciones y cada uno puede tener algún respaldo. Por lo tanto, nosotros como auditores debemos establecer nuestra posición, la empresa también deberá establecer la suya, pero la recomendación es que desde ahora esas posiciones consensúen de tal manera que nos evitemos problemas al cierre del año. ¿Ok? Bien, entonces, si gustan, podemos, si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre el enfoque que vamos a desarrollar estas sesiones, por favor. He enviado los comentarios a la bandeja, doctor. A la bandeja. ¿Qué bandeja? Allá, perdón. A mano derecha tiene un botón con un signo de interrogación, ¿lo ve? Listo, haga clic allí, por favor, y le va a aperturar la bandeja para que lo pueda leer. No, mira, no me sale esa opción. Tengo vista la audiencia, compartir cámara web, audio, asistentes, preguntas. Ya, listo, no hay problema. Entonces se las voy a ir leyendo yo por acá. Okay. A ver, doctor, tenemos primeramente a Luis Veloz y dice lo siguiente. Un saludo desde Ecuador. El temario de estas sesiones son precisas. Esto para notar los efectos del COVID y me gustaría que profundice un poco más al respecto. Creo que ya por acá, Luis, no sé, doctor, si tiene algo que agregar, pero creo que lo que ha dicho el doctor ya está un poco más completo. Sí, creo que es un poco lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Hemos precisado qué es lo que vamos a desarrollar durante las 8 sesiones. Perfecto. Perfecto. Por acá desde Bolivia, Paola Mejía dice lo siguiente, doctor. Las empresas industriales que cerramos en marzo, ¿tenemos aplicación en esta presentación? A ver. Para los estados financieros del mes de octubre. Nosotros, cuando auditamos estados financieros, auditamos en función al requerimiento de la empresa. Y hay empresas que solicitan o están obligadas a preparar, o mejor dicho, a que les auditen sus estados financieros intermedios. Entonces, dependiendo, ¿no? Si yo soy una empresa que reporto y necesito presentar estados financieros auditados a un periodo intermedio que puede ser trimestral, semestral, pues esto va a aplicar sin ningún problema. Ahora, lo cierto es de que existe una norma, que es la NIC 34, que permite a las empresas preparar y presentar estados financieros bajo NIF, pero ya no con la rigurosidad que se hace cuando se hacen los estados financieros completos al final del año. Eso quiere decir de que es como si hiciéramos unos estados financieros resumidos, es como si seleccionáramos ciertas notas a los estados financieros, de tal manera que damos cumplimiento a lo que dicen las NIF, aplicando NIF 34, pero va a ser un informe distinto al que hiciéramos en el anual, porque en el anual sí o sí tengo que aplicar el 100% a las revelaciones que me exigen las normas internacionales. Por lo tanto, nuevamente, si yo soy una empresa que tengo que contratar auditores para que me auditen mis estados financieros trimestrales o semestrales, yo voy a tener que definir como empresa si voy a preparar y presentar mis estados financieros bajo NIC 34 o si voy a preparar y presentar mis estados financieros como si fueran estados financieros anuales. Eso es lo que debe establecer la empresa como política contable, ¿no? De tal manera, si yo como auditor voy, ¿qué me pides? Auditoría. Ok, ¿te voy a auditar bajo qué? ¿Bajo NIC 34 o te voy a auditar bajo NIF? Ah, no sabía. Entonces, la empresa es la que tiene que definir su política contable. Y por otro lado, puede que no necesariamente le pidan auditoría, sino le pidan revisiones limitadas. Entonces, ahí el auditor ya no aplica NIAS, sino aplica las normas internacionales de revisión, en donde las revisiones limitadas implican no tanto procedimientos que hacemos en una auditoría, sino implican temas de indagación, algunas revisiones particulares, puntuales, ¿no? En donde el auditor quede de alguna manera tranquilo, ¿no? Y que tampoco va a emitir una opinión, porque no podría emitir una opinión porque solamente emites opiniones cuando aplicas NIAS. Entonces, al aplicar normas internacionales de revisión, tú simplemente dirás si identificaste o no identificaste algunos asuntos que podían llevar la atención de que estos estados financieros no se están preparando bajo el marco contable que está aplicando la empresa, ¿no? Bien, doctor, por acá Marcos nos dice lo siguiente desde el Ecuador.
podemos enfatizar un cálculo de en la materialidad, debido a que muchas veces muchas entidades en su benchmark son los ingresos y resultados del año, pero por temas del COVID-19 los ingresos son atípicos y se han vuelto muy volátiles. A ver, vamos a comentar lo siguiente. Las mías te hablan sobre determinar una importancia relativa, ¿no? Que responde al juicio del auditor. Y que si bien la norma te habla sobre algunos considerandos que debes tomar en cuenta, como por ejemplo seleccionar el benchmark, y ese benchmark tiene que responder a un tema de necesidad de información de los principales usuarios, y en función de ese benchmark le aplicas un rango de porcentajes y obtienes una materialidad, y que aplicando también juicio tú puedes decidir descontarle un porcentaje más o menos para obtener una importancia relativa de desempeño. Dicho eso, muchas veces la materialidad resulta ser un tema mecánico, cuando en realidad pues no debería ser así. Entonces, dejando eso de lado, el 2020 lo que yo debo evaluar es lo siguiente. Si yo venía utilizando un componente o un benchmark que era utilidad antes de impuesto, entonces yo tengo que ver si ese benchmark se va a mantener para el año 2020. Entonces, oye, los interesados siguen siendo los mismos, los usuarios importantes siguen siendo los mismos, por lo tanto, yo diría, el benchmark podría mantenerse. Entonces, lo que hay que evaluar aquí puede que por un lado no sea el benchmark, sino sea el porcentaje que se está utilizando. Ahora, Alex, pero resulta que ya no hay utilidad, si no hay pérdida. Entonces, antes de ir a evaluar y decir que cambio mi componente, es decir, ya no utilizar a utilidad antes de impuestos, sino utilizar patrimonio u activos u otro componente, lo que yo debería hacer es, si puedo o no puedo, normalizar el resultado. ¿Qué significa normalizar el resultado, Alex? Que tú excluyas esos ingresos y o gastos que son producto netamente del COVID. Al sacar esos ingresos y esos gastos, entonces estás diciendo, mira, tengo mi resultado como si fuera un año normal. Y si eso te arroja una utilidad, entonces nuevamente podrías utilizar el mismo componente que es utilidad antes de impuesto, pero ya utilizar otro porcentaje, a lo mejor un porcentaje más bajo. Ahora, si en definitiva, excluyendo esos ingresos y gastos producto del COVID, tienes pérdida, entonces ahí sí sustenta el hecho de que deberías cambiar el componente. Y al cambiar el componente, volvemos a lo mismo, en donde tienes que elegir un componente que sea de mayor atención para los usuarios. Entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto, hay que evaluar si es que podemos o no podemos mantener el componente del año pasado o de años anteriores, y sí cambiar el porcentaje, o de lo contrario, cambiar el componente, pero ese nuevo componente tiene que seguir la misma lógica, que es que debe ser un componente que mayor atención le presten los usuarios, ¿no? Entonces, a lo mejor dice, bueno, ya, si no hay utilidad, entendemos, pero mira, les interesa el patrimonio o les interesa el total activos, ok, sustentar por esto o por lo otro, así como venía sustentando en años anteriores, ¿no? Entonces, esto es lo que te podría comentar, Marco, con relación al tema de la materialidad, ¿no? Miguel Ángel Mauricio dice lo siguiente, doctor. Un segundito. Saludos del Perú. Usualmente los clientes, para ahorrar horas en auditoría y evitar visitas preliminares por temas económicos, piden visitas finales solamente. ¿Qué hacer ahora que con estos problemas económicos se han agudizado más? Y como bien usted menciona, las visitas preliminares son tan necesarias. Miren, este es un tema que responde más a un tema de logística. A ver, muchas veces ocurre de que las empresas no les gusta ser auditadas, y mientras más lejano ingresan los auditores, mejor. Por eso es que los auditores están ingresando en marzo, abril del próximo año. Y se puede dar casos en donde al hacer auditoría en marzo o abril,
se identifiquen ajustes y que cuando vamos a proponerlos a las empresas dicen, no, yo ya presenté mi declaración de renta a la administración tributaria